Bienvenidos en vivo desde Bogotá, donde estaremos analizando las elecciones presidenciales de este domingo 27 de mayo y tenemos el honor de contar con la presencia esta noche de Álvaro Villarraga, investigador de la Fundación Cultura Democrática. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Telesur. Álvaro, ¿qué es lo que hace a esta elección presidencial diferente a las anteriores? Varias cosas muy importantes. La primera, el contexto del proceso de paz. Primera elección que no estamos en guerra en muchas de las regiones de Colombia, no obstante que queda el ELN, pero está en diálogo de paz. La segunda, unas elecciones inciertas, una derecha que quiere perpetuarse en un gobierno, inclusive retroceder el proceso de paz, y una izquierda que está en emergencia y creciendo, de manera que está muy competida y hay 5 candidaturas en juego y hay una dinámica política y una movilización muy importante. ¿Segunda vuelta? Es lo más posible. Apuntan quienes están con mayores posibilidades a la primera vuelta, pero es muy posible que haya segunda vuelta. Dirías, ¿quiénes serían los que pasan? 2 candidaturas de la derecha tienen más respaldo según las encuestas y por las convergencias dadas la extrema derecha de Centro Democrático con Iván Duque. Iván Duque, que es una persona absolutamente manejada por el expresidente Álvaro Uribe. Tanto es así que le han puesto el nombre de el títere de Uribe. ¿Es exagerado? No es exagerado, en eso no hay ni siquiera disimulo. El expresidente Uribe habla, manda twitters diciendo cómo será el próximo gobierno y diciendo incluso cómo debe portarse, decir o adoptar políticas y decisiones eventualmente el mandatario Iván Duque. Es decir, evidencia que va a ser una persona absolutamente manejada en cuerpo ajeno. Va a gobernar el expresidente Álvaro Uribe si él llegara a triunfar. Hay consenso en que, digamos, las opciones, como las plantean a pinceladas muy gruesas, es el voto del miedo o el voto de la esperanza. El voto del miedo sería precisamente los 2 candidatos de derecha, Iván Duque, que las encuestas lo dan en los primeros lugares, y el voto de la esperanza, Gustavo Petro, el hombre progresista justamente que está tratando de cambiar la historia. El miedo a que saquemos esto del status quo de más de lo mismo. Se está perdiendo el miedo. Hay mentiras que se han construido, hay posverdades, muchas falsedades que se han hecho, pero desde todos los sectores y progresivamente los medios de comunicación, muchos sectores de opinión, van reconociendo que lo extraordinario en esta campaña electoral es la emergencia de la candidatura de izquierda de Gustavo Petro. Ahí está, porque para una audiencia que no está familiarizada, acá estamos hablando de que hay consenso que en los últimos 120 años, 54 familias han estado gobernando alternativamente este país, repartiéndose entre liberales y conservadores, y que en realidad viene Gustavo Petro a patear el tablero, porque en realidad la concentración del poder que tiene que ver con la tierra, con el latifundio, lo tienen esas 54 familias y los medios de comunicación es un brazo que comunica el mensaje del status quo. Viene Gustavo Petro a patearles el tablero y cambia la propuesta, no solamente una propuesta productiva, dice dejemos el extractivismo, dejemos dependencia del petróleo, del carbón, de la minería y digamos desarrollemos la agroindustria, las energías limpias, pero está luchando como contra los molinos de viento. Es una pelea histórica. Es necesario poner de presente que Colombia no ha consolidado una democracia. En lo formal existe, en la Constitución y en algunos desarrollos legales. En Colombia los delitos electorales y las expresiones de fraude han sido constantes.
Los presidentes han sido elegidos siempre con votaciones minoritarias, al 50%. Igual los parlamentarios. Hay un gran desprestigio de las instituciones. Pero es un país que se está moviendo, es un país donde están emergiendo corrientes nuevas, alternativas. No solo en este momento, pero con mucha fuerza en este momento. Mucha gente en la calle dice estar harta. Te digo lo que me pasó hace un rato, sin anestesia, como habla la gente de la calle. Decía, ¿habrá segunda vuelta? No habrá segunda vuelta. Y una señora me dice, son unos chorros, hablando de los políticos, son unos chorros, son todos unos corruptos. Eso tiene que ver con que menos del 50% vota porque la gente está, ese abstencionismo está harta de que este país se haya repartido entre 54 familias el poder. La política en Colombia está altísimamente desprestigiada. El Congreso tiene un prestigio menor al 20%. Los partidos tradicionales, liberal y conservador, que décadas atrás fueron hegemónicos, había bipartidismo muy cerrado, incluso constitucionalmente cerrado, están en total desprestigio. Han pasado a ser partidos minoritarios. De manera que hay una especie de crisis institucional, hay una crisis de falta de credibilidad, pero hay experimentos nuevos, hay recomposiciones nuevas, hay movimientos que están surgiendo. En las últimas elecciones al Congreso crecieron las vertientes de izquierda, creció el Polo Democrático, creció el Partido Verde, surgió una nueva bancada de los decentes que lidera Gustavo Petro. Y ahorita hay una esperanza y hay una movilización muy grande en muchas ciudades. Donde llega Gustavo Petro, llena con multitudes, sea un municipio pequeño, una ciudad intermedia, una gran ciudad. Y aquí en Bogotá se desbordó la plaza principal, la Plaza de Bolívar y las calles aledañas. Están hablando de 60.000 personas. Es posible que sean más de 80.000. Una cosa que decía Gustavo Petro, y te consulto a ver si tú estás de acuerdo. Gustavo Petro decía, desde que dejó el poder el expresidente Álvaro Uribe, sistemáticamente todas las personas que él ha nombrado o ha sugerido como presidentes, incluyendo el actual presidente Juan Manuel Santos y el candidato a la presidencia que está corriendo en esta elección, estamos hablando de Iván Duque, todos han estado vinculados a la corrupción. La corrupción en Colombia es una corrupción estructural. Incluso ha tenido figuras legales de otorgamiento de recursos públicos por parte de parlamentarios, de adjudicaciones. Tiene también redes ilegales, verdaderas mafias, y unas redes clientelistas que siempre han traficado con los recursos públicos, con los puestos de gobierno y de poder. Este año hay más o menos una década donde ha venido cogiendo mucha fuerza la lucha contra la corrupción. Y esto ya hizo crisis, hay una especie de metástasis. El gobierno actual de Juan Manuel Santos, su elección estuvo ligada a corrupción. Está vinculado a Odebrecht. El caso de Odebrecht. La financiación de su campaña lo acusa. También Álvaro Uribe, en los dos periodos que estuvo, y hay evidencias de todo ello. Esto está pesando mucho en la conciencia ciudadana. Te invito a hacer una pequeña pausa, Álvaro. Estamos hablando con Álvaro Villarraga, él es investigador de la Fundación Cultura Democrática, en vivo desde Bogotá sobre las elecciones presidenciales de este domingo 27 de mayo. Enseguida regresamos. Continuamos desde Bogotá analizando las elecciones presidenciales de este domingo 27 de mayo con Álvaro Villarraga, investigador de la Fundación Cultura Democrática. Álvaro, un tema que también hay consenso que es clave en la vida de Colombia y es el tema de la tierra, el tema del control de la posesión de la propiedad de la tierra. Se dice que el latifundio de la tierra en Colombia es, si no el más grande de América Latina, uno de los más grandes, y esa concentración de la tierra en tan pocas manos es generadora de violencia. ¿Coincides con ese análisis? Totalmente, es una situación muy grave
En Colombia la inequidad, especialmente en la concentración de la tierra, es histórica, es de las más graves del mundo. Pero además de esto, en décadas recientes, entre los años 80 y 90, se dio una recomposición de la propiedad, especialmente por la ofensiva narcotraficante y paramilitar, de manera que la poca reforma agraria muy limitada que se había hecho entre los años 70 y 80 se revirtió. Y hay una reconcentración mayor de la propiedad de la tierra. Acá estamos hablando de problemas, como tú dices, muy profundos. Estamos hablando de una inequidad que es una de las mayores, no solamente de la región, sino del mundo, la disparidad en la distribución del ingreso. Pero estamos hablando también de que este fenómeno de la concentración de la tierra y del paramilitarismo, de lo que fue la guerrilla durante muchos años, ha generado 7 millones de desplazados, el segundo o tercer número de desplazados en el mundo después de Siria, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de inequidad, estamos hablando de latifundio, estamos hablando de desplazados. Acá hay problemas profundos de los cimientos. Muy profundos, son 9 millones de víctimas, ya está llegando a 8 millones el número de desplazados forzados, 6 millones de hectáreas de campesinos pobres y medios despojadas, junto con otro tipo de delitos cometidos, una ley de reparación de víctimas y restitución de tierras que se viene haciendo, pero con gran ineficacia y con resistencias incluso armadas frente a los campesinos que reclaman tierra y posibilidad de retornar a sus parcelas y volver a producir. Álvaro, visto esto desde afuera, es difícil de entender, con problemas de ese nivel de gravedad, ¿cómo es que los políticos, estos que de alguna forma representan el status quo, se dedican a hablar de los problemas de otros países y lo que son los problemas de entrecasa? De esto no se habla, se habla, digamos, de la superficialidad. El tema, por ejemplo, del latifundio, todo lo que se dice es: vamos a hacer un registro catastral que nos va a permitir tener un mayor control si eventualmente queremos cobrar impuestos. Vamos a hacer una producción agroindustrial en el largo plazo, pero la esencia del latifundio no se habla. El tema de los desplazados que terminan en los suburbios, en los barrios periféricos, viviendo de manera miserable. El tema de la inequidad de la distribución de esos no son temas del programa de gobierno que escuchamos de los políticos que representan, por decirlo así, las 54 familias. Pero el debate se viene abriendo en Colombia. Hace 4 años las Naciones Unidas sacó un informe sobre desarrollo humano, poniendo de presente, entre otras recomendaciones, como primera, que en Colombia hay que intervenir 19 millones de hectáreas que fueron expropiadas, que fueron concentradas, que están dedicadas a una ganadería improductiva y que deben nuevamente vincularse a sectores agrarios, productivos y del campesinado. En Colombia también hay un debate. En el mundo somos el tercer país más inequitativo. En el continente solamente superamos a Haití. No hay una crisis humanitaria comparable, no hay violencia política, saldos de afectación a la población comparables en el continente americano. ¿Cómo juegan los medios? Porque Petro, justamente Gustavo Petro, decía: los medios de comunicación hegemónicos en este país están en la propiedad de las 3 personas más ricas de Colombia. Los medios son medios altísimamente concentrados, altísimamente a favor de las élites de gobierno, las élites de poder, las élites económicas. Valga la pena, a propósito de las elecciones, Petro venía llenando todas las plazas públicas y el hecho era absolutamente ignorado y ocultado por la prensa, por la radio y por los principales medios de comunicación, incluso diciendo que todos los candidatos estaban llenando plazas cuando no era cierto. Y tuvieron que ser los hechos tan absolutamente contundentes en las principales ciudades que ya se volvió una situación absolutamente inocultable. Pero hay una gran parcialidad
en los grandes medios de comunicación, los grandes propietarios que financian las principales campañas de las vertientes de las derechas. Independientemente cuál sea el candidato, sea Petro, sea Fajardo, sea Humberto de la Calle, de alguna forma que tienen posiciones, digamos, alternativas a lo que puede representar un Duque o un Vargas Lleras, el hecho de tirarse a enfrentar este poder económico, este poder, esta estructura, esta maquinaria, como le dicen ustedes, que es la maquinaria política del dinero, de los medios de comunicación, con la concentración de los medios agrícolas, por ejemplo, es realmente una lucha cuesta arriba. ¿Se está jugando este partido en una cancha en donde está el terreno nivelado o esto viene realmente absolutamente inclinado y cuesta arriba para los candidatos que se atreven a desafiar? En Colombia, a pesar del proceso de paz, todavía hay violencia política, se matan dirigentes sociales, hay partes del país donde no hay reales garantías. ¿Pueden matar a Petro? Lamentablemente esa hipótesis no se niega, ahí es que cuidarlo, ahí es que exigir garantías, pero ese riesgo indudablemente lo hay y de hecho ya ha habido atentados, ya se han denunciado y se han pedido y exigido investigaciones al respecto. Y él no se siente que cuenta con la seguridad del Estado. Incluso se subestima el atentado que tuvo en la ciudad de Cúcuta, cerca de la frontera venezolana, a todas luces grave, fue bastante subestimado tanto por los medios de investigación, la Fiscalía, la parte de la justicia, como por el propio presidente y el gobierno nacional. Te invito a hacer una nueva pausa, Álvaro. Estamos hablando con Álvaro Villarraga, investigador de la Fundación Cultura Democrática, sobre las elecciones presidenciales de Colombia de este domingo. Ya volvemos. Continuamos analizando en Bogotá las elecciones presidenciales de este domingo 27 con Álvaro Villarraga, el investigador de la Fundación Cultura Democrática. Álvaro, asumamos que las tendencias que muestran las encuestas podrían estar en lo cierto y estamos hablando de que ponen en primer lugar a Iván Duque, en segundo lugar a Gustavo Petro, en tercer lugar a Sergio Fajardo, en cuarto lugar a Germán Vargas Lleras y en quinto lugar a Humberto de la Calle. Y asumamos que realmente hay una segunda vuelta, pasan los dos primeros, Duque y Petro. Hablemos de qué es lo que tú entiendes que podrían ser las alianzas, los negociados, los pactos por debajo de la mesa y por arriba de la mesa para una segunda vuelta. Primero quiero poner de presente con relación a la primera vuelta, entre otros dos aspectos interesantes. Este año y desde finales del año pasado, en todas las encuestas, incluso de diversas empresas y con matices entre ellas, si uno suma las tres que tienen que ver con vertientes de izquierda y progresistas, tienden generalmente a ganar más del 50%. ¿Qué serían de cuáles? En promedio llegan a un 55%, a veces se han aproximado al 60%. Son Gustavo Petro con Colombia Humana, Sergio Fajardo con una alianza entre el Partido Verde y el Polo Democrático y la del Partido Liberal con Humberto de la Calle, que negoció el acuerdo de paz. Ellas tres, si se llegaran a unificar, pueden sumar la mayoría, así lo expresan las encuestas. Mientras que la derecha ha estado un 45% en promedio en las diversas encuestas. Entonces, la derecha va a intentar hacer pactos como pueda con alguno de los otros tres candidatos, como tú dices, de centro o centro-izquierda, para que no se puedan o no se quieran asociar o afiliar o respaldar a Petro. No veo claridad en la posibilidad de que hagan acuerdos con esto. Yo creo que Gustavo Petro es una apuesta moderna de izquierda, ambientalista, frente a sectores excluidos, con un programa muy claro. El Partido Verde y el Polo, con el candidato Fajardo, tienen una apuesta anticorrupción muy fuerte. Tienen también anclajes en sectores sociales, sindicales, etc. Y la candidatura liberal, en cabeza de Humberto de la Calle, está casada con el proceso de paz. Son complementarios esos esfuerzos. ¿Por qué Iván Duque
representando, si quisiéramos repetir cómo lo califican con su seudónimo, el títere de Uribe, quiere destruir el proceso de paz. ¿Qué es lo que hay atrás? 3 cosas destacaría. Una, un discurso construido sobre la mentira, sobre el sectarismo, sobre las herencias de la guerra, en el sentido de oponerse al acuerdo de paz y a todo lo que deriva del acuerdo de paz. ¿Y por qué? Han rechazado desde una década de construcción de un discurso antiterrorista, desde haber hecho toda una prevención en la sociedad frente a la llegada de la insurgencia a la vida política, han hecho una propaganda inclusive desvirtuando el contenido que es absolutamente progresista, válido y de derechos del contenido del acuerdo. Y también tienen redes clientelares y también tienen muchos poderes en medios de comunicación y otros donde construyen sus redes de apoyo. ¿Posibilidad de fraude en esta primera vuelta? La hay. Digamos que lamentablemente en Colombia es un sistema electoral absolutamente atrasado, manual. No está todavía el voto electrónico en Colombia. Se hace a mano y se contabiliza todo a pedal, a plana, etcétera. Y esto lo hace absolutamente sensible a los delitos electorales. Además de esto hay compraventa de votos, casi que como costumbre y abierta. Hay redes de compra de votos, hay empresas de compra de votos. Además, en todas las últimas elecciones se han denunciado casos de delitos electorales con corrupción de funcionarios desde dentro. Y finalmente una cosa muy grave que la denunció el candidato Petro. Precisamente en las pasadas elecciones a Congreso hubo un fallo de justicia que encontró una distorsión en el software de consolidación de las totalidades de las votaciones. Es alterado el software de manejo de la registraduría y esto llevó a una demanda que prosperó frente a la elección de 3 senadores. Con base en ello, la justicia obligaba al gobierno a una veeduría, una verificación y unos expertos para revisar las condiciones de ese software. No se hizo, no se ha hecho y en esas condiciones vamos a elecciones. Por último, ¿Estados Unidos está presente en todo esto? Siempre presente, en el conflicto, en todas estas dinámicas, en una propaganda muy agresiva contra Venezuela, contra países hermanos, en prevenciones que hacen las élites de derecha, en desestímulo inclusive a los proyectos que potencian la paz y que potencian las vertientes progresistas. Álvaro Villarreal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted por ese interés en este reto tan sensible, tan duro y con tanta incertidumbre, pero con la emergencia en Colombia de nuevos movimientos y de una gran movilización, porque ojalá el próximo gobierno sea coherente con el acuerdo de paz y la construcción democrática en nuestro país. De nuevo, gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde Bogotá. Hasta la próxima.